Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Sé que ya la hora empieza a ser difícil, ¿verdad? Ya el cansancio después de haber jugado un rato, de la desmañanada, el viaje y todo esto. Pero les pedimos, hermanos, de su esfuerzo. Realmente qué bendición es poder convivir entre varones, hijos de Dios, ¿verdad? Hermanos en Cristo. Qué bendición es podernos conocer también. Pero también, hermanos, sabemos que el principal propósito por lo cual los pastores hemos planeado esto es obviamente para llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que cada vez que la Biblia es abierta, cada vez que vamos a enseñar la palabra de Dios, a veces vienen, ¿verdad? Pensamientos de cerrar los ojos, de descansar, de ver para adentro, como decimos a veces, ¿no? Pero créame, hermano, luchando es posible no dormirse, es posible poder estar atentos, no porque esté enseñando yo, usted sabe que no ese es el punto, sino para aprovechar el esfuerzo de estar acá y realmente ser empapados por la palabra de nuestro Dios. Entendemos que a veces venir acá, ¿verdad? Llega uno más cansado de como vino, ¿no? Por todo lo que está aquí, las actividades y desvelarse y todo esto. Sin embargo, estamos realmente agradecidos, hermanos, por el esfuerzo que cada uno hace. Sabemos todo lo que implica para ustedes. Sé que muchos dejaron oportunidades de trabajo, oportunidades de a lo mejor estar más tiempo con la familia. Y valoramos el esfuerzo que hacen para estar acá y agradecemos al Señor su interés, hermano. Y queremos corresponderles realmente buscando enseñar la palabra de Dios y que salgamos llenos de la palabra de Dios y buscamos que ese sea el objetivo de cada clase. Vamos a orar, hermanos, por favor. ¿Qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que sea el Señor el que guíe el momento de enseñar su palabra? Señor, venimos en esta noche ante tu presencia. Primeramente, Señor, agradecidos y humillados, Señor, porque el infinito Dios inclina su oído para escucharnos a nosotros, Padre. Y hay veces que no logramos dimensionarlo, la grandeza de tu gracia y tu misericordia. Porque tu palabra habla que somos seres completamente diferentes, Señor. Tu santidad lo trasciende absolutamente todo y nos hace ver, Padre, que tú no puedes ser comparado a nada ni a nadie. Pero también, Señor, nosotros somos hechos en pecado, Señor. Nos alejamos, te damos la espalda. Pero a pesar de eso, Señor, tenemos a Cristo como el medio para llegar a tu presencia, Padre. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado. Alabamos tu nombre porque hoy tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, de llenarnos de este compañerismo que es tan necesario, Señor, y tan útil. Pero también, Señor, por la oportunidad de, en un ambiente diferente, sin distracciones, ser expuestos hoy a tu palabra. Señor, sabemos que tú estás en todos lados, Señor, y aún aquí en medio de este lugar, Señor, tú aquí estás. Y por eso te cantábamos y alabábamos que eres nuestro Dios, Señor. Así que ayúdanos a aprovechar este momento, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón se abra. Ayúdanos a que nuestra mente, Señor, se esfuerce y que hoy juntos tu palabra nos llene y nos edifique, nos fortalezca, Señor, y que lo que hoy se haga aquí sea de bendición para cada una de las familias que están aquí representadas también, Señor, que esto vaya más allá. Gracias, Padre, por tus bendiciones y gracias porque sabemos que nos oyes y recibes la alabanza que con un corazón contrito y humillado, Señor, sin duda hemos en esta noche elevado a ti, Padre. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Un famoso autor y pastor, predicador, decía, como hacía mención ahorita, cuando en la sociedad se pierde la objetividad, es porque la sociedad ya está perdida como tal. No hay manera de debatir lógicamente ni racionalmente, ya que si vamos a exponer cualquier punto, cuando las opiniones son subjetivas,
Y cuando las opiniones son emocionales, no podemos llegar realmente, hermanos, a lo que es ningún fin ni ninguna conclusión. Con estos elementos mencionados, la subjetividad y la emoción, es como hoy la sociedad ha empezado a regirse en los últimos años. Y poco a poco hemos visto cómo la misma sociedad, en la época donde más tecnología hay, en la época donde más información hay, en la época donde más descubrimientos hay, es donde la sociedad más en caos moralmente se encuentra también. El pensamiento personal y las emociones del ser humano están siempre y estarán siempre permeadas, obviamente, por el pecado. Así que las conclusiones tendrán que ser también pecaminosas, y hoy en día el debate de la verdad y la objetividad ha sido tan diluido que tristemente, hermanos, hoy tenemos que hacer conferencias y retiros para poder preparar a la iglesia acerca de lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer. Hace 50 años nunca hubiera sido necesario hacer una inversión como esta para llegar a explicar algo que pareciera a lo mejor tan lógico, básico y sencillo, que nunca se había pensado en algo más que simplemente hombre y mujer. Pero hoy, todo esto, hermanos, ha sido hecho a un lado, y siempre, obviamente, por seguir los deseos e intenciones pecaminosas de lo que es el ser humano. ¿Qué contestamos a la pregunta de qué es un hombre o qué es una mujer? Hace algunos días veía un documental que le animo a que vea con su familia, hermano. Matt Walsh se llama este famoso autor, no es cristiano, pero lo que hace es muy interesante. What is a Woman se llama este documental, ¿qué es una mujer? Le invito a que realmente lo busque, lo puede encontrar en YouTube, casi cualquier plataforma. Matt Walsh se llama ¿qué es una mujer? Y este hombre, inquietado, él tiene raíces judías, y realmente, en cierta manera, por eso surge toda esta defensa que empieza a hacer acerca de lo que es realmente un hombre, una mujer. Este hombre en su documental decidió ir por todos los Estados Unidos, tratando de hallar respuesta a esta pregunta tan sencilla: ¿qué es una mujer? Y las respuestas que recibió, él trató de ir principalmente a las personas que hoy más apoyan a lo que es la ideología de género, con doctores, hombres que se pasan por mujeres, son transexuales y que hacen operaciones para que los hombres puedan ser mujeres y las mujeres hombres. Fue con políticos, con senadores de Estados Unidos que promueven la libertad de la ideología de género y apoyan el transgenerismo. Fue a la marcha del 8 de marzo en Estados Unidos, una de las más grandes que existe, para preguntar a las mismas mujeres que defienden el feminismo qué es ser una mujer. Fue con psicólogos y terapeutas transexuales, terapeutas familiares, dicen ellos, ¿verdad?, que pueden dar apoyo a cuando la gente presenta dudas acerca de esto. Y las respuestas que encontró todas fueron diferentes, y ni siquiera había una lógica entre una y otra, y le comparto algunas. Una terapeuta marital y familiar, que después ella se denomina como hombre, Gert Humphreys, dijo: no soy mujer, no tengo una respuesta para lo que me preguntas. Una mujer en la calle que iba caminando, simplemente, ella no se presenta ningún título, simplemente una mujer, una transeúnte. Ella contestó: una mujer es alguien bonita, una criatura delicada. Y cuando le preguntaron que si todo lo demás que era bonito o delicado también era mujer, ya no supo también qué contestar. Un transgénero contestó: alguien que se identifica como mujer es mujer. Pero, ¿qué es mujer? Y tampoco hubo respuesta. La doctora Mercy Bowers, que es hombre pero se transicionó a mujer y se dedica a hacer cambios de sexo, eso se dedica. Ella dijo: es una combinación de tus atributos físicos
y las pistas que das de tu género que con suerte coincidan con tu identidad de género. Y en la marcha del 8 de marzo, este hombre estaba en medio de todas las mujeres gritando, y usted sabe lo que sucede en una marcha así. Se puso una pancarta con la pregunta, "What is a woman?", ¿verdad que es una mujer? Y se fue en medio y estaba preguntándole, y lo único que recibió fue insultos, empujones y alejarlo de la marcha, porque obviamente decían, se sentían ofendidas. Pero ninguna mujer supo contestar esto. De una manera muy interesante, Walsh después fue a África. Dijo, a lo mejor estoy buscando muy cerca de mi contexto, de mi sociedad, voy a ir a una totalmente diferente. Y este hombre fue a África, a una de las tribus más recónditas del África Central, e hizo las mismas preguntas a hombres y mujeres que estaban ahí, y las respuestas de los nativos africanos fueron, soy hombre porque tengo pene. Y las mujeres contestaron, soy mujer porque puedo dar a luz. Mucha más racionalidad que todo lo previo que hemos estado escuchando. De una manera tan sencilla y básica, creo que es fácil entender la diferencia. Una mujer, decían ellos, es una persona que simplemente puede dar a luz. Para la tribu de África esto no era un tema de debate. Cuando se les empezó a preguntar acerca de qué crees, si tú eres hombre, cómo te puedes convertir a mujer, se quedaban sorprendidos y decías, ¿por qué me preguntas esto? Porque la realidad, hermanos, es que el tema de la ideología de género y de todo lo que estamos viendo ahorita es un tema totalmente occidental. Y tiene un trasfondo que poco a poco vamos a ir viendo y que quisiera hoy plantear y poner sobre la mesa y entender realmente en la guerra que estamos y lo que implica el vivir hoy en este tiempo y siendo atacados por todo lo que estamos viendo. Esto es así realmente, porque en Occidente, por primera vez en la historia, se vio una mina de oro en una minoría. Y nunca en la existencia de la humanidad una minoría había sido tan apoyada hasta que se dieron cuenta que las minorías podían generar dinero y, como vamos a ver ahorita, placer sexual. Hermanos, gente trastornada, gente enferma, gente deprimida, gente malentendida, son las víctimas más vulnerables para el que quiere dinero y placer. Obviamente todo eso tiene una raíz que no vamos a tomar el tiempo. El ataque y la ideología de género viene desde el asunto de cómo el matrimonio poco a poco se fue diluyendo, y como ahorita veíamos en la primera enseñanza, cuando los niños y los bebés empiezan a crecer sin un entorno seguro como familia, todo realmente empieza a destruirse también. Cuando el divorcio se hizo tan sencillo, empezó la puerta para todo lo que vemos, hermanos, al día de hoy. Hoy, en Estados Unidos y Canadá, los hospitales infantiles ya promueven la faloplastía, donde a las niñas se les remueve parte de piel y músculo de uno de sus brazos para hacerle un pene y así sienta que es un niño o un hombre. No voy a dar detalles de esto y tampoco no creo que el hermano quiera que le pregunten mucho, pero usted puede investigar realmente todo, pero creo que entendemos por qué se hace esto. Obviamente todo por $70,000. Y existen bloqueadores de pubertad, el famoso Lupron, que es un castrador químico, operaciones de extirpación de senos, uso de hormonas sintéticas para hacer cirugías y empezar a cambiar, creen ellos, el género. Hoy, a los papás que tienen hijos que presentan lo que realmente es la disforia de género, que dicho sea de paso y entre paréntesis, hermanos, la disforia de género es realmente un problema que está en el corazón de principalmente los jóvenes y adolescentes, que tiene que atenderse como tal espiritualmente y no simplemente hacer prejuicios. Por eso yo les decía al inicio que realmente toda la porquería que estamos viviendo hoy en día también nos ha hecho abrir la mente a ciertos temas que a veces la iglesia había hecho caso omiso en un tiempo.
Hermanos, sí, se nace con problemas de jóvenes y jovencitas que no sienten que son del género que son. Y es un problema espiritual y se debe tratar como tal. Así como cuando alguien tiene problema con la pornografía, cuando alguien tiene problema con mentir, cuando alguien tiene problema con el sexo ilícito, cuando alguien tiene problema con el alcoholismo, con las drogas, se tiene que tratar exactamente de la misma manera. Y quiero decirle que al menos en nuestra iglesia existe esta situación. Por la gracia de Dios. Porque solamente así cada pecado se puede ir. Por la gracia de Dios se ha podido solucionar. Pero a veces hacemos tabú este tipo de temas cuando realmente son pecados que necesitan tratarse como tal y con la importancia que se tiene. A un hombre que tiene problemas y que siente que es mujer, no puedes hacerlo hombre a golpes, como se pensaba antes. Los problemas espirituales se tratan de manera espiritual. Pero en Estados Unidos y Canadá principalmente, cuando se presenta este problema de disforia de género, se presentan las siguientes opciones. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo se suicide por depresión y confusión? ¿O prefieres hacer una cirugía de cambio de género y que esté vivo? Un chantaje total. Todo esto lo da el gobierno y la industria farmacéutica, hermanos, obviamente por millones de dólares. Hoy en Canadá hay un hombre que está bajo arraigo domiciliario porque un hospital trató a su niña sin consentimiento, porque esto es legal en Canadá, para empezar a poner hormonas para que empezara a hacer un cambio de sexo, una niña de 11 años. El papá obviamente se negó a esto. Pero el gobierno le dijo que el hospital tenía toda libertad de hacerlo si la niña de 11 años le estaba diciendo que quería hacerlo. Y el papá está en arresto domiciliario por oponerse a esto. Todo esto, solo por no decir la verdad, en cuanto a una pregunta que no debería tener grande explicación. Hermanos, estamos a años de que esto nos alcance totalmente. Pocos años. Y cuando leemos estas historias pensamos que es algo que pasa solamente allá, pero siempre pensamos que solamente es allá y termina llegando a toda la parte de América Latina también. Poco a poco estamos viendo todo ese tipo de situaciones, pero la pregunta siempre será, ¿cómo comenzó todo esto? Realmente, hermanos, la historia dice que fueron 2 depredadores sexuales y pedófilos. Los hermanos que vinieron al retiro de los jóvenes, ¿verdad? Conocen esta historia de un hombre que se llama John Money. Él empezó con el concepto de ideología de género, que ahorita lo voy a explicar. Pero la parte de empezar a sexualizar a los niños, que es algo que poco a poco vamos viendo cada vez más, empezó con un hombre llamado Alfred Kinsey. Todo eso usted lo puede buscar, hermanos, en Google. Él decía, Alfred Kinsey, que la plenitud de la vida, un hombre que vivió a principios de 1900, está en experimentar el sexo de la manera que quieras y como se te ocurra hacerlo. Toda tu vida. Y principalmente lo que hacía que este hombre fuera famoso en su ideología era que él decía que sin importar la edad, ya que según su mente retorcida y sin duda llevada por Satanás de este hombre, aún los niños son capaces de poder satisfacerse a través de la sexualidad sin importar la edad que estos tengan. Su procedimiento fue entrevistar a convictos sexuales y además hacer experimentos sexuales con niños menores aún de 1 año. Su libro, hermano, usted lo puede buscar en internet. Tiene una tabla demoníaca donde presenta los resultados de sus experimentos con niños y muestra el número de orgasmos que según él un niño puede tener según la edad. Tiene registros de experimentos sexuales con bebés de 5 meses de edad. Y él decía que esos niños podían tener satisfacción sexual. Los estudios de estas personas, hermanos,
sobre todo de este hombre, son la base de la educación sexual en Estados Unidos hoy en día. Son la base de Disney, son la base de Netflix y de todo lo que a veces inconscientemente empezamos a ver. John Money, los que ya conocen esta historia, saben que este fue otro perverso que inventó, él fue el que inventó, no hay otro antecedente a John Money para inventar el término ideología de género, y roles de género. Si usted no está muy empapado de esto, ¿qué significa ideología de género o roles de género? Él simplemente dice, naces sin género. Y él fue el que empezó a empezar a distinguir que podía haber diferentes y varios tipos de géneros. Y él dijo, naces sin género. Y las que se les dice que son mujeres se comportan como mujeres porque la sociedad dice que así se comporta una mujer. Y los que nacen, a los que se dicen que son hombres, se comportan como hombres porque la sociedad dice que así se debe de comportar un hombre. Y él decía, eso es un constructo social. Te comportas como hombre porque la sociedad te dice que así debes de comportarte como hombre. Pero él decía, eso no es así. Y miren, en una ocasión se enteró de unos gemelos que habían sido llevados a ser circuncidados de meses de edad. Y por un problema técnico en la circuncisión de uno de los gemelos, su aparato, ¿verdad? Su pene fue quemado y quedó sin funcionar a esa edad. Y él dijo, aquí está, tengo 2 gemelos hombres, al que se le quemó, ¿verdad?, su aparato reproductor, le voy a decir a los papás que lo empiecen a educar como niña, sin que él sepa, y al otro como niño. Y los papás accedieron a hacer esto, porque se vieron atemorizados por la situación y dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? Así que se empezaron a criar a los 2 niños, uno como niña, otro como niño, siendo los 2 niños. Se le dijo al que era niño que era niña y que debía de vestirse de una manera, que debía de gustarle ciertas cosas. Y al principio pensaron que eso estaba funcionando, pero con el paso del tiempo, las hormonas que Dios mismo puso, basado en el genotipo, que después se refleja en el fenotipo, empezaron a hacer su trabajo. Y cuando vio que el niño, que después le dijeron que era niña, empezó a hacerse como que muy hombre, dijo, bueno, ¿qué le parece si le metemos un poquito de hormonas femeninas? Desde ese momento su experimento estaba fallido, porque él decía que era un constructo social, nunca que tenías que meterle medicina o este tipo de cosas. A los 11 años esto fue ya inevitable. Le dijeron a Bruce, se llamaba, ¿verdad?, que realmente él era hombre. Imagínense la afectación que tuvo este adolescente. Pero John Money sacó sus resultados cuando este niño tenía 9 años y dijo que habían sido exitosos. Hermanos, ese experimento es la base de la ideología de género hoy en día. No existe otro antecedente. Todo lo que usted ve hoy del feminismo, de los transexuales, de la homosexualidad, está basado en ese experimento fallido. Él sacó sus resultados a los 8 o 9 años, la gente lo tomó, les gustó porque sabían que era una manera de echar a volar, obviamente, deseos que había ahí. Y todo lo que vemos hoy, hermanos, dinero, fue lo que la gente empezó a pensar. Y tristemente, hermanos, hoy en día, cada vez que vemos que apoyamos o que hacemos a un lado la vista en todo esto, apoyamos a los promotores de esto, estamos apoyando la mente y las intenciones de 2 pedófilos que han conseguido con creces objetivos. ¿Sabe cómo acabó ese niño que lo hicieron niña, pero después dijeron que siempre sí era niño? Se suicidó. Y su hermano también. Porque John Money hizo experimentos sexuales entre ellos también.
¿Cuál es el punto de todo esto? Dinero y placer. Los niños que han sido lo más sagrados a través del tiempo, que siempre la sociedad ha protegido, es lo que hoy el sistema quiere. Porque la perversidad del hombre, hermanos, llegó ya a su límite, que el hombre ahorita puede experimentar sexualmente en lo que sea prácticamente, legalmente, menos con los niños. Pero no sabemos hasta cuánto tiempo. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Porque necesitamos ver la realidad en la que estamos, hermanos. Como iglesia, muchas veces es más fácil agachar la cabeza y dar la espalda y pretender que no pasa nada. Pretender que eso es cosa de locos que están alejados. Hermano, esto está en todo el sistema que rige nuestra sociedad. Todo. Y usted podrá decir, bueno, pero yo no tengo problema, mis hijos ya están grandes, yo ya sé que eso no es verdad, que eso no es bueno. Eso no nos quita la responsabilidad de defender la verdad, hermanos. ¿Hasta dónde, hermanos, puede llegar todo esto? Sabemos que Dios es soberano y que eso llegará hasta donde simplemente Dios quiera. Confiamos en Él, confiamos en su providencia, confiamos en su voluntad, pero sin duda son situaciones y medios que Dios usa para que la iglesia comience a tener el impacto que realmente debe tener. Pero para esto, hermano mío, con mucho amor le digo, y con mucha preocupación, necesitamos prepararnos. Y con la autoridad que el Señor me ha dado de pastorear en la iglesia en la que estamos, pero con mucho amor y respeto le digo, el problema más grande de la generación de hoy, de cristianos y de hijos de Dios, principalmente de los varones, ha sido la indiferencia hacia todos esos problemas. Hacia los grandes males de la masculinidad. La indiferencia ha sido, uno de los más grandes males de la masculinidad en las últimas décadas. Y hermano, eso tiene que cambiar, porque si usted hoy no se levanta con valentía a defender la palabra de Dios, esto tendrá grandes consecuencias y habrá grande destrucción. Son los hombres, son los varones, hijos de Dios, los que deben tomar la batuta para defender la fe. Hermanos, es la iglesia y es defender a nuestra familia principalmente. Hermanos, estamos en guerra. Realmente estamos en una guerra que es muy sutil, que es espiritual. Una que no implica que usted despliegue sus fuerzas físicas, sino totalmente espirituales, porque esa siempre ha sido la batalla del cristiano. Y bien lo dice Pablo en Efesios capítulo 6. Y si los cristianos de esta generación seguimos haciendo como si nada pasara, seguimos simplemente agachando la cabeza, seguimos simplemente pensando que hay que proveer de una manera económica, pero no de manera espiritual, estamos dejando las bases para una destrucción inminente a la siguiente generación. No importa si usted no tiene hijos, no importa si ya están grandes, tenemos la obligación de defender la verdad, porque esto está metiéndose por cada poro al que le damos permiso a nuestras familias. Sus hijos, hermanos, serán la generación que vean que se legalice que los niños tengan relaciones sexuales consensuadas. ¿Pero qué nos detiene? La verdad es que son muchas cosas. Pero creo que la indiferencia es de las principales.
El inicio de la preparación espiritual de los hombres de las iglesias, hermanos, debe de comenzar con lo más básico y de manera bíblica, poder definir simplemente, según Dios, ¿qué es su nombre? Porque si usted no lo define el lunes llegando a su casa, Disney, Netflix, Internet y la escuela donde lleva a sus niños le va a decir qué es su nombre. Y no es una respuesta que nos va a gustar. Y realmente, hermanos, cuando hacíamos estas clases, yo oraba al Señor y le decía: Señor, simplemente ayúdanos a lo primero que tengamos que hacer. Llegar a mi casa, platicar con mi esposa, platicar con mis hijos, platicar con mis papás, platicar con mis hermanos. Y que en la casa se defina firmemente qué es un hombre y qué es una mujer. Que Dios sea el que nos conteste. Que cuando nuestros hijos escuchen algo diferente a lo que la Biblia dice, lo sepan identificar y sepan que eso no viene de Dios. Algo tan básico, hermanos, es realmente lo que hoy anhelamos que se pueda hacer en las casas. Que nos sentemos en el comedor, en la sala de la casa y digamos: en este hogar, esto es un hombre. Porque así Dios lo dice. La definición biológica más sencilla hacia qué es un hombre o una mujer, una hembra o un macho, humanos adultos. Pero esta definición, hermanos, deja de lado el punto más importante que tenemos como creación. Y me refiero al Creador. ¿Sabe qué es lo más importante de la creación? El Creador. Porque sin Él no existiera la creación como tal. Así que no podemos quedarnos solamente con saber que soy un macho o una hembra adulto humano. Tenemos que ir a la Biblia y saber realmente lo que esto es. Cuando el debate se torna hacia qué es o qué significa la creación más importante de Dios, sin duda nuestra respuesta tiene que estar empapada de lo mismo que Dios definió. Sé que los argumentos que daremos, los argumentos bíblicos, algunos no podrían estar convencidos por esto, pero nuestra labor realmente no es andar convenciendo a la gente, hermanos. Nuestra labor es estar convencidos de la verdad, porque así Dios lo dice, y estar seguros de que mi familia está convencida de la verdad. Si la gente allá afuera no quiere creer lo que la palabra de Dios dice, esa es labor del Señor y el Espíritu Santo, pero la convicción de la palabra de Dios debe de quedar firme en el corazón. Lo que pretendemos hacer con esas lecciones es darle convicción a usted, hermano, para que usted le dé convicción a la familia y para que después la iglesia esté convencida también. El mundo lo va a tachar de ignorante, de retrógrada, de dinosaurio. Pero la iglesia, su familia y su vida serán fortalecidos por creer y afianzarse a la verdad. Y eso no tiene comparación. Y mire, le invito a que vayamos a lo más básico en la palabra de Dios. Vamos a Génesis, por favor. Tengo que ser honesto con lo que voy a enseñar hoy. Y tengo que decirle que creo firmemente que realmente hay una diferencia importante en cuanto a la definición que podemos dar antes de la caída y después de la caída de lo que es un hombre. Porque la caída, cuando llegó el pecado al humano, hizo varios estragos interesantes. Y causó problemas en el matrimonio que después hizo, porque la Biblia así lo describe en Génesis capítulo 13 en cuanto a las maldiciones que sufrió la humanidad por el pecado. Realmente hizo cambios. Pero vamos a lo más básico que dice la palabra de Dios y empecemos aquí, hermanos, a hacer nuestra definición de lo que la Biblia dice que es un hombre. Génesis 1:26. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas por si encuentra alguna palabra, ¿verdad?, diferente o algún acomodo diferente en la fraseología. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hagamos al hombre. Es una frase en la cual realmente podemos profundizar mucho. Pareciera tan sencilla, porque toda la frase, hermanos, simplemente dice que un creador tuvo una decisión de crear algo, y en este caso es lo que conocemos como humanidad. Sin embargo, toda la frase realmente habla de Dios, de que lo que dice el pasaje es que Dios creó a un hombre, pero si profundizamos en las palabras nos daremos cuenta que el pasaje quiere que realmente nos enfoquemos en Dios como tal, y que no simplemente pensemos que fue el día en el que empezamos a existir. La profundidad del pasaje es clara. Se ha hablado mucho acerca de la palabra hagamos. Cuando el autor de Génesis escribía, guiado por el Espíritu Santo, esto queda claro, que trata de mencionar de alguna manera que Dios Padre no actuó solo en la creación, sino, como vemos en toda la Biblia, que hay un concilio divino que obró en la creación, y a eso se le conoce como la Trinidad. Y mira, hermano, en el tema de la creación del hombre, ahí se expone un tema que nos sobrepasa, como es el tema de la Trinidad. Esto nos habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en plena armonía y unidad, y que juntos estuvieron en la decisión y la acción de la creación del hombre y de la mujer. Fue la mente trinitaria, hermanos, la única que pudo haber diseñado y planeado lo que hoy conocemos como la humanidad. Así que esto no puede dar pie realmente a ningún error, ni a ninguna situación fortuita, o a necesidad de mucho tiempo para hacer algo que Dios decidió hacer. Fue la obra directa de un consejo divino que no podemos entender en su totalidad. ¿Cómo explicarlo y cómo realmente entenderlo? La parte ontológica de la Trinidad nos sobrepasa en todos los sentidos. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que este pasaje primeramente nos habla de un Dios no poderoso, todopoderoso. Este pasaje nos habla de un Dios soberano. Este pasaje nos habla de un Dios infinito, que creó lo finito. Nos habla de un Dios que es eterno. Con la sola decisión de la creación del hombre podemos apreciar y ver lo que se conoce como las perfecciones incomunicables de Dios, aquellas que distinguen a Dios de absolutamente todo lo demás, que no es posible que el ser humano pueda reflejar, que hacen a Dios un ser trascendente en todos los sentidos. Desde la creación del hombre vemos que había una diferencia entre el creador y la creación. ¿Cómo podemos explicar que el creador de la nada creó lo que quiso? La filosofía dice ex nihilo nihil fit. De la nada, nada sale. Pero eso es cuando el hombre trata de hacer eso. Cuando Dios actúa de su sola voluntad, puede hacer lo que quiera. Una que de la nada creó lo que quiso, así que desde ese momento el hombre se vuelve no solamente creación, sino adorador de Dios. De manera irónica, pero a sabiendas del pecado, hoy el hombre es la única creación que no adora al Creador. Los animales y las bestias del campo, hermanos, la Biblia dice que viven para la gloria del Señor. La Biblia dice en algunas ocasiones
que por Dios haber creado primero al varón, eso le da responsabilidades diferentes a la mujer. Pero también, hermanos, nos debe llevar a la adoración del todopoderoso Dios. Así que lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de qué es un hombre, es un ser viviente que fue creado por el único y todopoderoso Dios. Que el solo hecho de saber que existimos demuestra la grandeza de nuestro Creador. Y cuando profundizamos en lo que es el hombre y las capacidades que puede tener, solamente se explica porque un soberano, perfecto y santo Dios decidió crear. Así que no podemos enfocar la definición, hermanos, a nada que sea fuera de Dios. No podemos enfocar nunca cuando vamos a hablar de qué es un hombre o qué es una mujer. No podemos hacerlo solamente antropocéntricamente hablando. Tenemos que desplegar primeramente al que es la razón de todo, de todo, que es a nuestro Dios. Cuando usted se le pregunte qué es un hombre, lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios por primer lugar en lo que vamos a contestar. Porque con la sola frase, hagamos al hombre, vemos el despliegue de una mente, de un ser, que no hay manera de poder explicar y entender, y que solamente nos habla de la grandeza de nuestro Creador. Pero ¿qué dice el pasaje? Y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Qué viene después, hermanos? A nuestra imagen, conforme a nuestra. Lo que nos diferencia de los animales es que tenemos la imagen de Dios. Somos personas y tenemos personalidad porque fuimos creados por una persona que manifiesta una personalidad. Mucho se ha debatido qué significa imagen de Dios. Mucho. Y semejanza también. Damud es la palabra en hebreo. En una teología sistemática leía de todas las criaturas que Dios hizo, solo una, el hombre, se dice que fue creado a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Podemos usar la siguiente definición. El hecho que el hombre está formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. ¿Pero en qué sentido? Cuando leemos hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, el sentido es que Dios planeaba hacer una criatura que lo representara a Él, similar a Él. La palabra imagen y la palabra semejanza se refieren a algo que es similar, pero no puede ser idéntico a aquello que representa. La palabra imagen y semejanza también se puede usar para denotar algo que representa a otra cosa. Mire qué interesante es esto. Cuando la Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, creo que sí, en realidad de cierta manera se puede hablar de la personalidad, pero también, hermanos, tenemos que entender que esto es representar a Dios. ¿En qué sentido? Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí no solamente es donde, como previamente vimos, los atributos incomunicables, sino que ahora podemos hablar de lo que se conocen como las perfecciones o atributos comunicables. Porque al ser como Dios, representar a Dios, significa que podemos manifestar, por la gracia de Dios, ciertos atributos que Él posee para que siempre recordemos que somos su creación. La ciencia no puede explicar algo del hombre. La moralidad. Se ha tratado de hacer un montón, ¿verdad?, de ideas y teorías acerca de cómo empezó a existir el hombre. Pero cuando lo dejas fuera de un ser moral como lo es Dios, y tú le preguntas a un hombre, bueno, ¿en qué tiempo de la evolución empezó a formarse la moralidad y la ética en el ser humano? Es imposible porque es algo que está y sobrepasa lo que es lo físico.
¿Y qué contestamos a eso? Que si sentimos, que si tenemos una personalidad, que si tenemos un entendimiento, aunque sea abstracto, de lo que es lo bueno y lo malo, eso no me lo dio la evolución. Es porque fuimos creados por un ser que realmente nos dotó de esto. Hermanos, nos debemos a Dios no solamente porque nos creó, sino por lo que somos y por lo que podemos hacer como personas. La imagen de Dios en nosotros es una responsabilidad muy grande. Sabemos de antemano que la caída causó cambios a esta imagen, pero una vez en Cristo somos y debemos ser fieles a representar la imagen, la persona y el carácter de Dios a nuestras vidas. No porque seamos mejores, sino porque Cristo transformó nuestras vidas. Nuestra familia, nuestro círculo de trabajo debe ver la obra de Dios en nuestra vida en relación con Él. Mis palabras deben de reflejar a Dios. Qué interesante es esto, hermanos. Cuando más leía y estudiaba el pasaje, me di cuenta que cuando Dios quiere definir qué es su nombre, siempre lo hará en relación a Él. Y nunca alejará el concepto de algo que esté fuera de Él mismo. Porque tenemos la más grande de bendición de representar, hermanos, al Creador a través de la obra que Él ha hecho en nosotros. Pero la pregunta es, ¿realmente lo hacemos? Pero mire, esto no termina aquí. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo toda la responsabilidad de lo que sucedió después de la caída se lo dejé a los demás pastores, ¿verdad? Ya ellos explicarán las responsabilidades como hijos de Dios en la iglesia y todo esto. Quise enfocarme primeramente en el diseño original y en el plan del Señor. Génesis capítulo 2. Y aquí sí vamos a ser un poquito más específicos porque lo antes mencionado aplica totalmente para la mujer también. Pero eso no implica que esté alejado del concepto que buscamos, de lo que es su nombre. Pero aquí sí empieza a ser un poquito más específica la Biblia y se me hace muy interesante esto. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí se refiere específicamente al varón. Esa palabra hombre es Adán, que habla de humanidad, de hombre como tal. Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La Biblia habla de cómo el varón, el hombre, fue formado primeramente. Y el Señor lo puso como un administrador de la creación que Él previamente había hecho. Porque mire lo que dice después el versículo 16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, al único que en ese momento existía, que era el varón: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Pero aquí no termina, mire el versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, ayuda idónea, como conocemos. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Creo que aquí empieza a ser un poquito más específica la palabra de Dios, hermanos. Y nos dice que un hombre no solamente es una creación que habla de el poder y de la persona de Dios. No solamente es la imagen que representa a Dios,
sino que también la Biblia habla que el hombre es un siervo y administrador de Dios, de lo que Dios le quiere dar. Estas instrucciones que vemos aquí fueron solamente para Adán. Y cuando Dios creó, Él, por su voluntad, por su soberanía, por su gracia, puso al varón, al hombre allí y dijo: sírveme y administra. Y ahorita lo veíamos. Y Dios dio la capacidad, no solamente física, sino también genética para hacerlo. Sírveme y administra. Así que un varón no solamente es alguien que es creado por Dios a su imagen, sino que es un administrador y siervo de Dios. Ahora, ¿cuál fue la primera instrucción que recibió Adán? De todas las que Dios dice, o no sabemos cuántas le haya dado, pero de la que la Biblia, la primera que le dice que le dio a Adán, ¿cuál fue? De todos los árboles, pero hay uno que no. Y le dijo por qué. Si hoy a usted le dicen, hermano, no agarre la cena porque se va a morir, por mucha hambre que traiga, creo que, obviamente si viene de una advertencia objetiva, clara, no real. Eso habla de la importancia de lo que era el mandato. Fíjense la importancia del mandato. Si no obedeces, ¿qué pasa? Te mueres. ¿Se imagina que así fuera la vida cristiana? Si no obedeces a Dios, te mueres. Realmente todos estaríamos muertos, hermanos. Esa es la realidad. Y Adán conocía esto. Tenía esta información. Y aparte la Biblia habla de algo más interesante después, ¿no? Que lo puso en el huerto y tenía que nombrar a los animales. Hermanos, la Biblia nos dice que el hombre, antes que cualquier cosa o persona, el hombre primeramente sirve a Dios. Busca agradarle a Dios a través de hacer su voluntad, a través de administrar lo que se le ha responsabilizado. Y ahorita estamos hablando de Adán, esas eran sus responsabilidades, pero ¿sabe qué? Hoy, hermanos, tenemos otras. Qué bueno fuera que esa responsabilidad fuera nomás poner nombres a los animales, ¿no? Pero ya mis hermanos se encargarán de decirnos cuáles responsabilidades tenemos hoy como varones. Pero la Biblia desde el inicio marca que un varón administra y se responsabiliza de administrar y de servir lo que Dios tenía que hacer, lo que Dios le había pedido, perdón. Y eso no cambia el día de hoy. Dios no nos dio un huerto, hermanos, pero sí nos dio una familia. Esa es la responsabilidad de administración más importante que tenemos. Dios no nos dio un huerto ni nos dio animales, pero nos puso en una iglesia. Y esa responsabilidad y esa administración es importante, muy importante. Y por último, ya para que podamos dormir a gusto, ¿verdad? Sí, porque aquí está incómodo dormir, ¿verdad? Mejor ahorita ya dormimos allá, ¿verdad? Génesis 3:9, hermanos, por favor. Con eso termino. Génesis capítulo 3, versículo 9. Si usted lee del versículo 1 al 8, la historia cambia por completo. Hermanos, el evento más trágico en todo el tiempo de la humanidad ha sido la caída del hombre. Este ha sido el evento más terrible por el cual la humanidad ha pasado. Esto cambió absolutamente todo. Realmente los problemas que existen en el matrimonio son maldición que vienen desde la caída, que tenemos que aprender a lidiar con ellos y sobrepasarlos a través de una dependencia total del Señor. Pero eso es algo que no ahondaré, simplemente me gustaría que viéramos versículos 8 y versículos 9. Génesis 3, 8 y 9 dice: y oyeron al Señor Dios
que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y me estremecí, hermanos, cuando leí el versículo 9. Pero el Señor Dios llamó ¿a quién, hermanos? ¿Y quién estaba junto con Adán en ese momento? Pero ¿a quién llamó el Señor? Llamó a Adán, llamó al hombre. Y mire la pregunta, hermanos, que le hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás? Hermanos, la Biblia habla de una de las diferencias entre el hombre y la mujer no solamente es su genética y su fenotipo, sino la parte de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. En ese momento todo se había volcado a la catástrofe más grande de la historia humana, y cuando hay que pedir cuentas, cuando se buscó responsables, Dios fijamente habla a Adán y le hace una pregunta que hoy en día debe estremecernos, porque un hombre de Dios es una persona que se hace responsable, que entiende su responsabilidad, y mucho de lo que hoy la iglesia y las familias sufren es porque los hombres no hemos querido responder a la pregunta: ¿dónde estás? El hombre es el que debe estar en la iglesia con la esposa, amándola, guiándola, santificándola. El hombre es el responsable de estar con sus hijos, guiándolos y corrigiéndolos al Señor. El hombre debe estar en la iglesia siendo guía espiritual, sirviendo a Cristo, amando a sus hermanos. El hombre es el que hoy tiene responsabilidad de defender la verdad, de estudiar la verdad, de vivir la verdad. Hermanos, sí. Si hoy le preguntáramos a su esposa, a sus hijos y a la iglesia, ¿dónde hemos estado? ¿Cuál sería la respuesta? Si hoy nuestra esposa y nuestros hijos y nuestros pastores tuvieran que contestar esta pregunta de nosotros: ¿dónde estás? Espero, hermanos, que la respuesta sea que hemos estado cumpliendo cabalmente la responsabilidad que Dios nos dio como hombres. ¿Qué es entonces un hombre? Según este pasaje, un hombre es aquel que está donde Dios necesita que esté, donde Dios le pide que esté y donde Dios quiere que esté. ¿Se imagina cuando Adán escuchó esta pregunta, hermanos, de los mismos labios y la voz de Dios? Porque nos gusta mucho la parte de ser cabeza del hogar. Pero se nos olvida, hermanos, que esa responsabilidad conlleva mucho. Y no cualquier hombre la puede hacer. Solo los hombres de Dios. Somos creación que refleja el poder del Todopoderoso. Somos la imagen y semejanza que debemos de reflejar acerca de quién es Dios. Somos siervos y administradores de Dios, pero somos responsables delante de Dios. Hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que sea eso, hermanos, realmente lo que nos lleve hoy a meditar. Y que el Señor nos lleve a donde cada uno sabemos que necesitamos y tenemos que estar.